Cantaremos por tu libertad. ¿Qué es el colonialismo y el colonialismo de asentamiento? En una conversación con Gilles Deleuze en 1982, el historiador palestino Elías Sambar equiparó la experiencia de su pueblo con la de los Pieles Rojas, afirmando que, a los ojos de los colonos sionistas, el único rol de los palestinos era desaparecer. Esta declaración establece una analogía. La fundación de Israel es presentada como una continuación de ese proceso colonial de asentamiento que dio origen a los Estados Unidos, eliminando la población nativa. El colonialismo es un viejo acompañante de los imperios desde la antigüedad y en el despegue de la modernidad capitalista de los estados-nación dominantes. El colonialismo se caracteriza por el supremacismo cultural y el racismo, cuyo efecto principal es la deshumanización del otro. Los estudiosos distinguen al menos dos tipos de colonialismo. El clásico, que se instala como un sistema de dominación política, económica y cultural, en el cual un Estado, la metrópoli, ejerce sobre otro territorio ajeno, la colonia, para su propio beneficio, explotando sus recursos y su población. Este colonialismo clásico se consolida entre los siglos XV y XX, en la expansión de los imperios europeos. Y el colonialismo de asentamiento, donde los colonos buscan establecerse permanentemente en el territorio y crear una nueva sociedad, reemplazando a la población nativa. Este último se caracteriza por la desposesión continua de tierras, la construcción de instituciones para el beneficio solo de los colonos y la eliminación o subyugación de los nativos, incurriendo frecuentemente en genocidio, es decir, la eliminación física de los nativos. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica se fundaron bajo este modelo. Israel es un ejemplo tardío de este colonialismo de asentamiento. Con el desarrollo del sionismo y aprovechando el resquebrajamiento del Imperio Otomano, se logró la Declaración de Balfour en 1917, que prometió un hogar nacional para los judíos en Palestina. Bajo el lema de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, el mandato británico permitió y protegió la migración judía, transfiriendo tierra a los colonos y reprimiendo la resistencia palestina. Asesorados por los británicos, los judíos sionistas formaron desde ese entonces la Haganá, un ejército paramilitar que organizó el Plan Dalet, cuyo objetivo era vaciar Palestina de su población nativa. Con la declaración del Estado de Israel en 1948 sobrevino la Nakba, el mayor desplazamiento palestino hasta entonces. Lo que para Israel fue su fundación, para los palestinos fue el inicio de la catástrofe. En la guerra de 1967, Israel ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén del Este, los Altos del Golán, expulsando a unas 300.000 personas y desafiando desde entonces las resoluciones de la ONU. Además de la guerra, el despojo de tierras palestinas que Israel hace de manera continua y sistemática ha tenido apoyo estatal e internacional. Un informe de las organizaciones Peace Now y Kerem Nabot, titulado El salvaje oeste, detalla cómo los colonos israelíes emplean al menos desde la década de los 70 el pastoreo como un método de apropiación de tierras, avanzando mediante tres estrategias: establecer puestos de pastoreo para desplazar a los palestinos, acosar y atacar violentamente a las comunidades para forzar su expulsión y tomar el control de las tierras abandonadas para establecer nuevos asentamientos. Desde 2022, comunidades enteras han sido expulsadas directamente por colonos armados protegidos por el ejército israelí. El Estado israelí ha asignado tierras en Cisjordania a la Organización Sionista Mundial, que reparte contratos para ocupar territorio más allá de los límites permitidos con apoyo financiero estatal.
La violencia de los colonos es una piedra angular del sistema de gobierno israelí y se ha recrudecido tras el 7 de octubre del 2023, integrando a miles de colonos en unidades de defensa regional con poderes policiales. La visión expansionista queda ejemplificada en las declaraciones de la colona de extrema derecha, Daniela Weiss, quien afirma que hay un gran apoyo de la sociedad civil israelí para cerrar la posibilidad de un Estado palestino y que los palestinos de Gaza deben ser ayudados a irse. Incluso en el actual contexto de genocidio, la ocupación continúa con nuevos colonos judíos, según un reportaje de agosto de 2025, que informa que en vuelos que llegan a Tel Aviv, nuevos pobladores que vienen de Estados Unidos y Canadá llegan con el trabajo garantizado, con su casa ya lista y con contratos para ocupar tierras. Israel es el estado de excepción de Occidente. Sus acciones expansionistas nunca han sido frenadas por las resoluciones de las Naciones Unidas. Para comprender las ideas que hacen posible este colonialismo de asentamiento genocida, es necesario regresar a la reflexión de Elías Sambar. El sionismo parte de la necesidad de la ausencia palestina. En 1948, nos dice el historiador, Palestina no solo fue ocupada, sino que de alguna manera desapareció. Sin embargo, la conclusión es contundente. A pesar de todos los esfuerzos por eliminarla, Palestina existe y es una realidad imborrable.